Buenos días y qué bendiciones estar de nuevo reunidos para compartir la palabra de Dios. Si tú nos sintonizas por primera vez, mi nombre es el pastor Sam Medina y somos el movimiento Conexión. ¿Por qué conexión? Queremos conectarte con la palabra de Dios y así ser una familia íntegra caminando en la luz y en el amor. Te invitamos a nuestros estudios cada domingo a las 11, como hoy, los lunes a las 7 de la noche, oración, y los jueves a las 7 de la noche estamos llevando el libro de Santiago. Continuando con nuestro estudio, la semana pasada hicimos la introducción al libro de Santiago y hoy entramos a fondo. Pero antes de continuar, voy a leer Salmos capítulo 8, el título La gloria de Dios y la honra del hombre. Así que te invito a que mientras oramos, entonices bien tu canal, o sea, tu corazón, tu mente, para estar abiertos a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Salmos capítulo 8, vamos a leer estos 8 versículos, pero vamos a abrir en oración y dar la honra, la gloria a Dios por tenernos reunidos y, ¿por qué no?, dar la gloria a Dios que estamos aquí en este estado hermoso de Utah compartiendo la palabra de Dios. Padre, Señor, te damos gracias por esta gloriosa mañana que nos reúnes de nuevo para compartir tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú quien hable, más y más de ti, menos de mí, Señor. Así como empezamos hoy en día en el versículo 1 del libro de Santiago, oramos que tú abras las mentes y los corazones para encaminar, Señor, siempre en la luz, en el amor, nuestros pies, porque la verdad eres tú, Jesús. Te pedimos perdón por las áreas que hemos fallado, Señor, y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por los medios que nos permites comunicarnos. Y asimismo, Padre, a todos los oyentes te pido que los bendigas. Y especialmente, Padre, te pido por esta ciudad, San George, Utah, que tú nos has traído, Señor, y hemos empezado a servirte aquí, a orar, interceder por las colonias, Señor, por esta ciudad maravillosa, Señor. Tú abre los caminos, porque toda buena obra empieza en oración, Señor. Gracias, Padre, prepáranos para escuchar tu palabra y asimismo, Señor, revestinos, danos, Señor, la revestitura del vínculo perfecto que es el amor. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 8 de Salmos, y vamos a estar leyendo Salmos antes de cualquier enseñanza. Dice el versículo 1, Oh Jehová, Señor nuestro, cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? La has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello,
y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Qué hermosos salmos glorificando la gloria de Dios, su creación. Así que, continuando con el libro de Santiago, he titulado nuestro estudio hoy, Las pruebas producen madurez. Cuando yo era estudiante y nos decía el profesor, mañana hay prueba, cómo sudaba, cómo me ponía nervioso, porque las pruebas antiguamente eran orales. Hoy en día es una selección múltiple, A, B, C, D, pero antiguamente tú tenías que aprenderte todo de memoria. Y qué interesante, porque en los nervios, en el sudor, en el sufrimiento de estudiar y presentarme a presentar, y a pesar, en medio de la prueba estaba temblando, y cuando me daban la calificación final y me decían, has sido aprobado, había un alivio en mi corazón, había una paz y calma, por fin pasé esta materia. Y muchas veces, cuando tú fallas una prueba, la tienes que repetir. Lo mismo es en lo espiritual. Cuando tú fallas una prueba, Dios te va a mandar la misma prueba. Me acuerdo cuando estaba en primero de preparatoria, yo odiaba las matemáticas. Y tenía un maestro, que no se me olvida su apellido, Sierra, el maestro Sierra. Me tronó casi 12 veces. 12 veces tuvo que presentar esa materia. Y eso hizo que me enamore de las matemáticas y por eso agarré la carrera de ingeniero en ese tiempo. Pero mientras presentaba, aprendía algo más. Y perfeccioné muy bien en ese tiempo las matemáticas. Pero imagínate, repetir la materia 12 veces. Pero hay algo que me alentaba a mis padres. Nunca te rindas. Cada vez que presentas, aprendes algo nuevo. Y es verdad. Y en la vida esto va a pasar. Y especialmente si eres cristiano y caminando en el Espíritu, van a venir pruebas en tu vida. En el libro de Santiago nos dice que nos gocemos en medio de esta prueba porque produce paciencia y la paciencia te prepara para estar maduro, cabal. Así que de eso se trata nuestro pasaje de hoy. Las pruebas producen madurez. Y créeme que en las pruebas espirituales, Dios las va a repetir de nuevo si tú no te gozas en ella y si no te has perfeccionado cabalmente. Dios las va a repetir. Así que empecemos en nuestro estudio con esta pequeña introducción de lo que vamos a ver. El versículo 1 dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Si notas claramente aquí, hemos hablado en la introducción que Santiago era el medio hermano de Jesús. Y aquí se identifica, empezando esta epístola, Santiago, siervo de Dios. Y agrega, en conexión pone y del Señor Jesucristo. Al saber esto, es significante porque él no está proclamando a sí mismo que es el hermano de Jesús, sino está proclamando que es un siervo de Dios. Aquí viene totalmente fuera lo familiar, porque a veces se ganan cargos porque tú conoces a alguien, porque eres familiar de alguien o te hacen favores, pero aquí
dice claramente la palabra, yo Santiago soy siervo de Dios. Y más importante, que agrega esta conexión y del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra Señor es importante porque viene de la palabra griega kurios. Y esta palabra es considerada que Jesús es Dios. Los judíos helenísticos usaban kurios como nombre de divinidad de Dios. Y algo realmente importante, que los emperadores, como se les consideraban que eran títulos de divinidad, también se les llamaba curios o dominius, que era una referencia a que ellos habían sido puestos en ese cargo por un llamado divino. Así que esta conexión que está haciendo Santiago, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, identificarlo como Jesús, el Curios, que es divino, es Dios. Continúa hablando y se refiere a las 12 tribus. Recordemos, en el Antiguo Testamento fueron 12 familias que formaron el pueblo hebreo, judío. Y esto se refiere, y es difícil para nosotros entender, pues esta carta es para los judíos o para los cristianos. Recordemos que en el trasfondo histórico está usando su cultura Santiago, pero sabemos que el Nuevo Testamento fue inspiración de Dios y ahora es revelación del Espíritu Santo para la vida de cada uno de nosotros. Y es una forma figurativa de hablar. Las 12 tribus se está refiriendo al pueblo judío. Y les menciona acá, continuando viendo este versículo y escudriñándolo, dice, a las que están en dispersión. Importante, porque habían comunidades cristianas alejadas del centro del cristianismo, debido a una persecución. Y hoy en día podemos ver, hay críticos que dicen, ¿dónde está la iglesia hoy en día? ¿Dónde están los que se congregaban? Estamos en dispersión, pero esto nos ayuda a proclamar el Evangelio de Dios. Esto nos ayuda a proclamar la misión que tenemos cada uno de nosotros, hacer discípulos. El mundo tiene una misión. El mundo y los ecologistas quieren salvar este planeta. Salvar ballenas, salvar la capa ozono, salvar las áreas verdes. Pero nosotros también tenemos una comisión como cristianos. Y la única comisión que tienes tú y yo como cristianos es ser un discípulo. ¿Estás cumpliendo con esa comisión siendo un discípulo? ¿O solamente estás yendo los domingos a escuchar la palabra? Un discípulo es un aprendiz. De la palabra griega la agarramos, que es matetes. Un aprendiz, un seguidor, un estudiante. Y por eso es tan importante que, a pesar que no nos estamos congregando en un lugar físico, todos estamos esparcidos en esos momentos, en nuestros hogares. Y allí es tu campo misionero. Esparcidos para crecer. Hay veces cuando me preguntan, ¿qué va a pasar con la iglesia? No va a pasar nada. Simplemente la iglesia siempre se mantendrá, porque la cabeza no es un hombre, la cabeza es Cristo. Y es importante entender que en este tiempo de dispersión que estamos ahora, agarrar la palabra de Dios y aplicarla. Y es lo que está haciendo Santiago.
está escribiendo esta carta para todos los esparcidos, para que abracen esta verdad que está escribiendo, claro, inspirado por el Espíritu Santo, para aplicaciones diarias de nuestra vida. Importante que el cuerpo de Cristo está unido hoy en día. Y termina Santiago diciendo unos saludos y dice salud. Esta palabra salud era la costumbre griega para comenzar una carta o una epístola, era mandar saludos. Y esta forma de hablar generalmente significaba en ese tiempo regocijo. Pablo no usó la palabra salud, sino él usaba dos palabras siempre reconocidas como las palabras gemelas, y él decía gracia y paz del Señor Jesucristo. Pero Santiago usa esta palabra salud, regocijo, es lo que realmente entendían los judíos cuando leían esta epístola. Y esto se refiere también en Hechos 15:23 cuando Santiago saluda. Salud. Pero, como había dicho, Pablo no usaba esa palabra, sino usaba gracia y paz. ¿Por qué? Porque Pablo había sido traído en una cultura legalista. Y al conocer a Jesucristo, él decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y decía que él había encontrado paz que sobrepasaba el entendimiento. Así que es importante entender que cuando Pablo escribe gracia y paz, es porque él la vivía. Y es importante para ti y para mí vivir en estos tiempos, en esa gracia y en esa paz. Continuamos con el versículo 2 al 4 y dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que le había dicho desde el principio. Las pruebas van a producir madurez. Y aquí, aunque esto para muchos de nosotros no suena muy bien, dice Santiago que goza cuando te hallas en diversas pruebas. Gózate. Qué interesante es esto. En una mente regular no puede entender esto. Me dirás, pastor, ¿cómo puedo yo gozarme cuando no tengo trabajo? ¿Cómo puedo gozarme cuando hay pleitos en la familia? ¿Cómo puedo gozarme cuando me están atacando? Bueno, esa es una mente humana y es natural. Pero por eso, insisto, Santiago escribe esto para nosotros los cristianos. Y ahora él está haciendo un énfasis de separación que ya no pensar como pensábamos anteriormente, sino abrazar ahora una aplicación nueva del cristianismo, que cuando estén las pruebas, y nos dice acá en forma colectiva, plural, diversas, no dice en una prueba, diversas, en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque continuamente vas a tener pruebas. Y él nos habla que estas pruebas son motivos de gozo. Me dirás, pastor, está loco usted, ¿cómo me voy a gozar? Es lo mismo que dije, pero esa es la inmadurez. Pero cuando tienes madurez, cuando viene una prueba financiera,
En vez de botarte, gritar y deprimirte, ¿qué debes hacer? Gozarte, dar gracias a Dios. Porque Dios es el que originó esa prueba en tu vida. ¿Lo sabías? Muchas veces le mandamos crédito al enemigo. No, Dios produce estas pruebas en tu vida. Él produce el querer como el hacer de su buena voluntad en tu vida. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Y Él sabe que es bueno para aprender en nuestras debilidades. ¿Hay pruebas difíciles? Claro que sí. Yo cuando estaba en la universidad tenía que tomar educación física. Y dije, voy a tomar boliche. Imagínate boliche, vas, juegas los bolos con tu perro caliente, con tus papitas fritas y tu refresco, y así paso mi materia de educación física, o sea, PE. Pero no fue así. No agarré una bola de boliche después de 3 meses. Lo que hacía nuestro entrenador era que corramos. Nos hizo bajar de peso. Nos hacía correr 5 millas. Y me tocaba PE 2 veces a la semana, así que tenía que estar en condición. Hasta que bajamos de peso es cuando nos llevó al boliche. Y cuando nos llevó al boliche, cuidadito que encargues una Coca-Cola, unas papas fritas y no a jugar boliche. ¡Qué difícil fue! Dije, yo pensando que tomando boliche iba a ser fácil. Fue lo más difícil de mi vida. Aprender a correr 5 millas. Qué increíble. Pero ¿sabes qué? Al final, esa bola de 14, 15 libras era como de 2 libras. Era bien liviana. Esos movimientos ya eran más rápidos. Entonces, si tú puedes figurar esto y pensarlo ilustrativamente, Dios es nuestro coach. Y nuestro coach sabe qué necesitamos. Y en medio de lo que tú vas a recibir, primeramente te tiene que entrenar para que recibas al final la corona o el precio. Y durante ese procedimiento de entrenamiento, va a haber personas que van a tirar la toalla, van personas que se van a dar la espalda, van a personas que van a renunciar, pero los que perseveran en medio de ese entrenamiento, en esa prueba, van a tener mucho gozo a ver atrás y dirás, este es el precio, por fin lo he logrado. Y esto, durante ese entrenamiento de pruebas, va a surgir algo muy importante que muchos de nosotros fallamos. Y eso se llama paciencia. La paciencia. Esta palabra griega, paciencia, viene del uponono y describe una espera pasiva. Pero en esa espera pasiva nos habla esa palabra que vas a sufrir, pero no te rindas. Esta palabra upo significa abajo y meno significa estar. Upomemo es lo que es la palabra griega paciencia, que es la raíz de permanecer bajo. Esto da una imagen de una carga pesada y permanecer en el lugar sin tratar de escapar. El filósofo griego Filo llamaba a la paciencia como la reina de todas las virtudes. Imagínate, la paciencia es una virtud. Ahora, hay gente muy impaciente y esa gente impaciente generalmente son controladoras. Una persona que quiere controlar todo porque él mismo es impaciente. Entonces necesitamos saber que la paciencia es una virtud y que esa paciencia nos da confianza de esperar en Dios. Entonces es difícil cuando tú vienes de un trasfondo controlador y venir a Cristo Jesús
y tener las pruebas de la paciencia, tener una carga que soportar, hermanos, pero sin moverte, te va a producir madurez. Y esas pruebas siempre van a venir con sufrimiento. Y Santiago te dice en esos momentos, gózate. ¡Wow! Imagínate, si eres una persona impaciente, una persona controladora, ¿qué va a pasar? ¿No tienes paciencia? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a irritar? ¿Te vas a gritar? ¿Te vas a frustrar? ¿Te vas a afectar tu salud? ¿Te vas a caer en depresión? ¿Te vas a subir la presión? No lo sé, pero esto trae varias combinaciones que nosotros no estamos aceptando. Pero como hijos de Dios ahora, nos dice que esta paciencia va a producir fe y esta paciencia va a producir madurez. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás listo para aplicar estos principios bíblicos de paciencia? ¿Estás listo? Porque hermanos, muchos ya están impacientes que quieren salir de su casa. Muchos ya están impacientes, ya quiero ir a comprar ropa, ya quiero ir a esto, ya quiero ir. Pero Dios nos ha puesto en este tiempo para practicar paciencia. Y esa paciencia va a producir fe. Y esa fe va a producir madurez. Ahora, tú me dirás, pastor, yo no tengo esa paciencia. Pastor, me enojo tanto cuando no salen bien las cosas. Bueno, aquí está la respuesta. Y qué buena noticia, porque la palabra te dice, esto debes hacer y esto es cómo lo debes hacer. Y esto es lo que nos dice el versículo 5 y 8, ¿cómo? El cómo. El cómo, dice acá, si alguno de ustedes tiene falta de paciencia o sabiduría, ¿qué dice allá? Pídele a Dios. ¡Wow! Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les da dado. Pero notemos acá, si vas a pedir, pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Como había dicho, si tú no tienes paciencia, pídele a Dios. Pídele a Dios. Porque la necesitamos. Generalmente, en mi vida particular, hay tiempos que necesito pedirle a Dios más paciencia. A pesar que muchas veces he aprendido a esperar, a veces de repente sale el viejo yo y se impacienta. Es cuando debo regresar a pedirle, Señor, dame más de ti y menos de mí. Que mi caminar vean a Jesús y no vean a Sam. Debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere eliminar de nuestras vidas. Y créeme que en las pruebas Dios te muestra, no te aferres a esto. Porque muchas veces hay personas que se están aferrando y no lo quieren soltar. Y Dios te pone la prueba, déjalo, déjalo y déjalo. Y lo tienes agarrado, hermanos. Es momento de soltar, rendirte y dejar que Dios trabaje. Y cuando tú sueltas esto y no te aferras a las cosas, es simple. Eso se llama sabiduría. En las pruebas, tú necesitas sabiduría. Muchas veces, cuando vemos la diferencia entre intelecto
O sea, conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo salgo a ir a caminar y me encuentro con una serpiente, una cobra, digamos, mi conocimiento me dice que es una cobra, que es venenosa. Yo puedo hacerme al macho men y se la voy a agarrar. Eso no es sabiduría. Mi sabiduría me dice, aléjate de esa cobra, huye. Y eso es sabiduría. Asimismo, cuando estés en medio de una prueba, te da conocimiento de lo que estás viviendo. Pero ¿qué te dice la sabiduría? Aléjate, suéltalo. Ya no puedes continuar. Y es lo que necesitamos. En medio de cada prueba, necesitamos la sabiduría. Y por eso dice acá, pídele a Dios. No dice acá, habla al compadre y pregúntale qué hace. O habla al amigo. O habla, no sé, a alguien conocedor que te pueda ayudar. No, pídele a Dios. Háblale a Dios. Y qué interesante que dice acá Santiago, que Él te dará sin reproche. Esto está añadido. Qué interesante es la bendición, hermanos, que Dios da sin límites. Dios te da. Pero hay algo importante, que si vas a pedir sabiduría, dice acá, pide con fe. ¡Wow! Me acuerdo de una anécdota que leí, que hubieron 20 pastores que fueron a una conferencia de fe. El predicador que les estaba enseñando, o sea, el maestro, el expositor, se sentaron los 20 pastores y había una ventana grande al lado derecho, cerrada con una cortina, y abrió la cortina y había una montaña. Y le dijo a todos, ¿ven esa montaña? Todos los 20 pastores, sí lo vemos. Estos 2 días vamos a orar y ayunar que esa montaña se mueva. Y todos estuvieron, claro que sí. Volvió a cerrar la ventana el expositor. Y los 20 pastores se sentaron, se hincaron, oraron y ayunaron. Y después de los 20 días, el expositor abre la ventana y adivinan qué ven. Ven la montaña de nuevo. Y muchos de los pastores decían, sabía que no se iba a mover. Lo habíamos dicho que esa montaña no se iba a mover. ¿Qué pasó? Pidieron sin fe. Y a veces nosotros así somos. Decimos, Señor, ayúdame, pero no crees que Dios te pueda ayudar. Nuestra petición es que, hermanos, no dudes, porque la persona que duda, aquí la clasifica Santiago como una persona de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo nunca se afirma, es inconsistente en todos sus caminos. Hay un pasaje muy hermoso que me encanta leer porque lo encontramos en Marcos capítulo 9 y nos habla Marcos capítulo 9 que una persona le dijo a Dios, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y es pasable, o sea, es bueno. Si tú no crees, pídele a Dios. Yo estaba hablando la semana pasada, yo era una persona incrédula, yo era un ateo, no creía. Y cuando me presentaron a Cristo y creí que existía algo más, yo le dije, Señor, te doy 30 días. 30 días me voy a rendir totalmente a ti, pero después de 30 días, si tú no funcionas, eres un falso. Bueno, esos 30 días se han convertido en 30 años al servicio de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo pedí sin dudar, yo pedí con fe y dije, voy a hacer todo lo que tú digas de Dios en 30 días. Y si en 30 días no veo un cambio en mi vida, eres un falso.
Dios me probó que no es un falso, que es verdadero. De tal manera que convirtió mi corazón. Pero me ayudó a creer, porque pedí. Y si tú eres esa persona que a veces se cierra y dice, no voy a creer, pues dale oportunidad a Dios. Tal vez tú tengas problemas en tu matrimonio, tal vez estés en problemas de divorcio. Invita a Dios, dile, Dios, te doy 30 días que trabajes en mi matrimonio. Voy a tomar tu palabra y voy a aplicar la palabra a mi vida. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que Marcos 9:17 dice la palabra. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestra, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaron fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportar? Traerlo. Una pauta acá. Esta persona va a sus discípulos de Jesús. Tenía un hijo mudo que sufría. Y esta persona le dice a Jesús, tus discípulos no me pudieron ayudar. Jesús les contesta, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuánto voy a soportarlos? ¿Por qué dice esto? Anteriormente les ha enseñado, los ha comisionado a sacar fuera espíritus inmundos. Notemos versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echándose espuma rojas. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo ha de suceder esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Notemos que dice Jesús. Hace una invitación a este hombre. Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo es posible. Notemos el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me encanta ese versículo. Subraya este versículo. Porque muchos de nosotros necesitamos decirle esto al Señor. Ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Créeme que muchos, cuando tú tomas decisiones, vas a tener personas, amigos, familiares que te van a decir, no es posible. ¿Cómo va a ser? Nadie lo ha hecho. No se puede. Pues es el momento de decirle, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más de él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se lo levantó. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Notemos acá. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos hacer lo mismo que tú? Regreso a la ilustración que les dije de la conferencia de fe. ¿Por qué la montaña no se movió? Notemos que dice el 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¡Wow! ¡Qué interesante historia! Si eres un hombre de doble ánimo, no vas a creer. Pero dice Jesús, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Quiero concluir aquí en el versículo 8 para continuar la semana próxima. Pero qué interesante, estamos abriendo el libro de Santiago y lo primero que te está diciendo, ten fe, ten paciencia y vas a producir madurez. Te está diciendo,
No seas hombre de doble ánimo. Afirma tu caminar. Acércate al Señor y verá lo maravilloso que es el Señor. Oramos. Padre, te doy gracias por la exposición de tu palabra. Qué hermoso es leer el libro de Santiago y las aplicaciones para nuestra vida diaria hoy en día. Especialmente en la paciencia, Señor, que, Padre, es una virtud de la paciencia y muchos no lo vemos como virtud. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por este tiempo que nos permites proclamar tu evangelio, proclamar, Señor, que tú eres Dios. Y yo te invito, si me estás escuchando por primera vez y no has abierto tu corazón al Señor, haz esto. Aplica lo que hemos leído. Dile, ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Y si tú eres esa persona, desde donde estés, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, sabes que he peleado, me he escapado, que soy incrédulo. Pero hoy, Señor, yo te pido que tú das un reproche y das abundantemente el que te pida. Y yo te pido que entres y hagas una morada conmigo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y asimismo te agradezco que me perdonas y me tomas como tu Hijo. Gracias por tocar mi corazón y hablarme a través de estos medios. En Cristo Jesús. Amén. Pues no nos resta más que decir, Dios los bendiga, tengan un excelente día. Y les pido que estén orando por mi esposa, por mí, por lo que Dios está empezando aquí en San George, en la ciudad de San George, Utah. Muy emocionados estamos para conocerte. Si nos estás sintonizando, mándanos un mensaje. Y este lunes tenemos la noche de oración. Aprovecha a escribir tus oraciones para que las escribamos y así mismo estemos orando por ti y por tu familia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca con todos ustedes. Amén. Dios los bendiga.